Se me había ocurrido, estaba literalmente aquí editando, escuchando videos y tengo un video pendiente que quiero sacar, que no sé si para cuando saque este video ya saldrá, pero no creo, en el que quería hablar acerca del nuevo video, bueno, el penúltimo video, porque ya salió otro nuevo de que sacó el canal de esta persona que me gustaba muchísimo en su tiempo y veía muchísimo y siempre admiré mucho, y es Javier Muniz, y sacó un video hablando sobre que iba a regresar al canal después de 2 años de haberlo dejado y que volvía sin expectativas, que volvía fresco y que volvía con una necesidad real, y yo sé que es real porque este tipo ya tiene un negocio, ha trabajado en muchísimas otras cosas, ha hecho un montón de cosas. Me consta que ve a YouTube de una forma de creación pura y dura. No está buscando fama, no está buscando dinero y lo hace realmente por una necesidad creativa de expresarse. Y es que este tío me sigue inspirando aún después de tantos años. De verdad es que me parece sorprendente. Es un modelo a seguir para mí en muchísimos aspectos y siempre lo admiré mucho y volví a su canal a rever videos, sobre todo los últimos. Tiene algunos tutoriales que para mí pues era como que bueno, están un poco muertos, aunque de repente usé algunas cosas de OBS y demás que él mencionaba, pero realmente los videos que me gustaban de él eran sus reflexiones, y en ese sentido, como dije, siempre me inspiró muchísimo. Este tío hizo muchísimas cosas, se metió en el mundo del gaming, en el mundo de los videojuegos, se metió en el mundo de la escritura, escribió un libro, estaba metido en el mundo de la informática, de la programación, también, bueno, creo que está dentro del negocio de Escuela de la Memoria, creo que ese es su negocio y estaba metido dentro de ello, ¿no? De la enseñanza, de la educación, creo que durante un tiempo fue maestro. Entonces, pues bueno, la verdad es que me inspiraba muchísimo y a día de hoy con este video que he sacado no cabe duda que me sigue inspirando, porque justamente es lo que yo estaba pensando hacer con mi canal, ¿no? Que lleva mi nombre, que es este que están viendo, y pues era simplemente expresarme de un modo real, como no lo pude hacer nunca en los canales de cine que abrí al principio, por toda esta ideología y por todo este deseo, ¿no? Que puede tener cualquier chaval adolescente de convertirse en creador de contenido, y sin embargo nunca me permití expresarme, y también era difícil expresarme para mí en muchísimos sentidos, y todavía lo es, porque no sé exactamente hacia qué dirigirme. Y Javier Muñiz, cuando comenzó él, el YouTube era muy diferente y te permitía como que tener un abanico más amplio. Ahorita parece como que vuelve a permitirlo, pero no estoy del todo seguro. Creo que YouTube sigue premiando ese ser de nicho, ¿no? Riches are on the niches. O sea, sigue premiando muchísimo que tú te enfoques, pero están surgiendo canales, y yo he visto muchos canales que son bastante abiertos. Por ejemplo, hay uno que se llama de Macaquiux, creo, y este tipo hace como una especie de divulgación periodística y con cada video habla de temas muy diferentes. Habla lo mismo de política, de CEOs de redes sociales, habla de fenómenos científicos y demás. Y ese tipo de contenido me gusta. Y sobre todo me gusta consumirlo, pero sobre todo me gustaría hacerlo. Creo que es el tipo de contenido que de momento es el que mejor yo podría hacer, simplemente por una nula capacidad de momento de atención, de enfoque en una sola cosa. Que habré de hacerlo, claro que sí, pero no más allá de eso. Explico, o sea, puedo enseñar muchísimas cosas, pero soy muy plural últimamente, y más ahora que en años anteriores. Todos somos plurales en muchos sentidos, o sea, no hay una sola persona. Bueno, hay casos extraños de personas que son muy unidimensionales, pero la mayoría tendemos a ser muy plurales. Sin embargo, en algún punto nos podemos enfocar, ¿no? Y a mí me ha pasado, un tiempo me enfoqué en ciertas cosas, otro tiempo en otras, pero últimamente estoy en un proceso de nuevo de renacimiento, de juventud, de exploración, y eso está bien. Hay momentos para todo, hay momentos para centrarse, para meter el foco por completo, y esos momentos pues sabremos de aprovecharlos y se habrá de realizar sin ninguna duda. Y hay otros momentos en los que simplemente somos mucho más abiertos, o estamos más abiertos a experiencias, ya sea por las situaciones extrínsecas que se nos presentan o por un deseo personal de hacerlo. Aunque ese deseo, pues bueno, si no está acompañado de unas condiciones materiales exteriores, pues luego es difícil encauzarlo. Pero bueno, es lo que es. El punto es que debido a mis circunstancias personales momentáneas, tengo cierta capacidad de exploración. No es una capacidad demasiado grande, pero dentro de lo que cabe, sí. Y básicamente eso es lo que me complica en muchísimos sentidos, poder enfocarme por completo en una cosa ahora mismo, a pesar que tengo los canales de cine y demás. Y esos canales de cine básicamente son simplemente ahorita, no una pantalla, pero sí una cosa que quiero darle el carpetazo lo más pronto posible. A ver, la verdad es que me interesa más desarrollarme dentro de las habilidades que me otorga, más que simplemente hacer eso tal y como ya viene ahorita mismo. Y no sé qué tan bien esté eso. En realidad simplemente creo que se hace, y el tiempo que se tenga que perder se perderá. Después de todo ya he perdido muchísimo tiempo. Y viendo muchos otros canales que por ejemplo llevan menos tiempo o un tiempo muy similar y que han hecho
muchísimos videos, muchos de ellos bastante malos, pues me he dado cuenta de todo lo que me cohibí, me prohibí yo mismo de errar y ahora mismo ya no quiero hacer eso y quiero ampliarme muchísimo más. Entonces, sobre el video de Javier Muñiz, el punto es que él hizo ese video y ahí menciona muchísimos temas que ahorita no quiero mencionar tanto porque ya tengo una escaleta preparada y ya grabaré un video aparte sobre eso, pero de momento el punto simplemente es que me interesa realmente es no enfocarme como tal en alguna cosa, sino permitirme explorar bastante. Y es que me he dado cuenta, por ejemplo, es lo que estaba reflexionando de la razón por la que quería hacer este video, que si lo piensas bien, hoy en día la criba ya no es el tamiz que filtra, que se logra, que no se logra, quién lo logra y quién no. Ya no es el conocimiento ni el contenido, porque ya todos tenemos acceso a él y literalmente está tan al alcance de la mano y está tan bien desarrollado que podemos estar haciendo estamos abiertos constantemente, permanentemente, siempre cuando tengas acceso a internet y un par de recursos, tenemos acceso constante y perenne a prácticamente todo, a casi todo tipo de conocimiento. Entonces, por ejemplo, mientras estás, yo qué sé, editando algo, literal podrías estar aprendiendo muchísimas otras cosas que te serían muy útiles y aprendiéndolas de buena mano. Y me refiero por eso al contenido, al acceso, y hoy en día la criba ya no es eso. Por ejemplo, en la antigüedad querías aprender a dibujar, tendrías que meterte a clases, inscribirte a clases, conseguir un profesor que te enseñara, un tutor, o comprar un libro y, bueno, sentarte, ponerte a ver el libro y demás. Y era un desarrollo activo, que no digo que hoy en día no pueda ser activo, pero sí que es muchísimo más sencillo. Entonces hoy en día no necesitas irte a comprar un libro en la librería del pueblo, ni tampoco necesitas ir a buscar un tutor en cualquier lugar donde den clases o que alguien te recomiende unas clases, sino que, por ejemplo, puedes simplemente abrir internet, buscar clases de dibujo o en el mismo YouTube y podrías estar empezando a aprender a dibujar ahora mismo sin ninguna dificultad. Por ejemplo, si con un poco de dinero, si tienes un poco más de recursos, podrías estar pagando un curso y estar aprendiendo dibujo del mismísimo Antonio García Villarán en este momento, y al día siguiente podrías estar tomando una masterclass o un curso de cómo realizar composición de rap del mismísimo Nach, y dentro de una semana podrías estar, yo que sé, aprendiendo los fundamentos de marketing directamente en Platzi, que es algo que te serviría para tener un oficio o un trabajo digital o ganar dinero de otras fuentes, ¿no? O lo mismo con programación, o lo mismo con ilustración. También tenemos acceso a un montón de libros digitales que podrías imprimir y tenerlos también en físico, o podrías directamente estarlos leyendo. Podrías cultivarte en la cultura literaria simplemente descargándote ahora mismo la Ilíada, la Odisea. Podrías bajarte el libro del Principito de Antonio Exuperi, comenzar a leer. Y el punto es que somos constantemente tan capaces de acceder a toda esa información y de renovarnos constantemente como personas que ya no sabemos cuál es la guía, ni la directriz, ni quiénes somos actualmente. Entonces, en ese sentido, yo ya no quiero como tal estar tan abierto a esas oportunidades y más bien cerrarme, yo autocerrarme, porque si no nos cerramos nosotros, pues la verdad es que a veces lo hacen las circunstancias, ¿no? Pero cuando las circunstancias no lo hacen, si no lo haces tú, la verdad es que te vuelves un limbo de la nada etérea, y eso pues puede traer ciertas consecuencias negativas a tu vida. Entonces, ¿cuál es la forma de cerrarte? Pues eso, que si ahora el contenido y el acceso y el conocimiento ya no es la criba, es decir, eso ya no determina quién sí y quién no puede hacer las cosas, sino que, bueno, todavía lo siguen haciendo las condiciones materiales, pero incluso dentro de condiciones materiales similares, dos personas pueden tener cosas bastante parecidas y, sin embargo, después no desarrollarse de la misma manera, o simplemente incluso no desarrollarse alguna y otra sí. ¿Qué es lo que sí te lleva a ello? En mi opinión, sinceramente, y muy pocas personas estarán en desacuerdo, yo creo, que es el hacer. O sea, el hacer, el ponerte a hacer las cosas. A final de cuentas, cualquier persona hoy en día con un mínimo de recursos o en situaciones similares podría tener un canal de cine igual que yo, o podría tener un canal de otra cosa, o yo podría tener un canal de otra cosa que esa persona quiere tener o tiene o va a tener, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en ponerte a escribir los guiones, en ponerte a grabarlo, en ponerte a editarlo, en subirlo, en aprender diseño, en aprender edición, en aprender guionización, en aprender locución o a narrar los videos. Es un mundo, y como dije, la verdad es que al final de cuentas, cuando tenemos acceso a tanto, también es difícil, dependiendo, a ver, como dije, a veces las circunstancias mismas te van guiando y te van dirigiendo hacia donde más o menos podrías, obviamente con un ímpetu propio también, y poco a poco te vas dirigiendo. Pero cuando eso no pasa, no te vas a quedar sentado esperando a que las cosas pasen, sino que empiezas a dirigirte de algún modo y se va a perder tiempo. Pero todo el mundo pierde tiempo, todo el mundo comienza un curso y luego se da cuenta que no es lo que quería, o tenía una idea de cómo iba a ser lo que quería hacer y luego no le sale, o yo qué sé. El punto es que simplemente sí tenemos estos deseos que después no se concretan porque a
veces vivimos mucho en la mente. Eso me pasa mucho a mí, no lo sé. Hay personas que no, hay personas que sí viven mucho en su situación, en las cosas materiales, pero también luego se les dificulta a veces vivir en la mente y no piensan casi nada y simplemente actúan. Y eso tampoco está bien. Y luego está el caso contrario, o a veces hay momentos en los que vives más en la mente, más en la realidad. Pero bueno, el punto es que de momento vivo muchísimo en la mente, y estar tanto en la mente y tanto pensando y rumiando cosas hace que después no concretes nada, o si lo concretas, no lo concretas como deberías o como querrías. Entonces el punto es más bien agarrar fases y esas fases irlas realizando. Entonces, por ejemplo, no sé, comienzas un proyecto, lo realizas, lo trabajas, y después de que lo trabajas, lo comienzas con un plan. Puede ser el plan de lo que sea. Un plan, por ejemplo, no sé, si tienes un plan como en plan de ilustración, te gustaría hacer algo de ilustración, generalmente ya tienes una idea de qué quieres hacer. O sea, es raro que también puede pasar, pero es raro que una persona simplemente diga, quiero dibujar. O sea, bueno, hay personas que lo hacen y lo dicen generalmente como para relajarse, y eso también está bien. Pero a veces cuando dices, pues yo quiero quiero escribir una novela, ¿no? Ya tienes más o menos una idea de lo que te gustaría escribir, del género que te gustaría escribir, de por qué te gustaría escribirla. Entonces podrías plantearte, por ejemplo, hacer un cuento, o hacer un relato, o sí, pues tal vez una novela, pero una novela se me haría muy, muy densa de inicio. Pero tomándote esa idea, puedes comenzar a adquirir conocimientos que te sirvan para hacer eso, y lo realizas y ahí queda y ya está hecho. Ya sea que continúes o te puedes olvidar de ello, pero estás progresando objetivamente. Entonces, por ejemplo, no sé, si en lugar de decir, no, pues quiero tener un canal de tal porque ese canal quiero que hable de esto y del otro, más bien puedes pensar, quiero hacer un video de esto. Me explico, no sé, por ejemplo, bueno, yo empecé haciendo un canal de cine, pero a lo mejor podrías ver una película y te inspira mucho, y en lugar de que te inspire a hacer un canal de cine, te podría inspirar a hacer un video de cine, y haces el video de cine y haces el video como te gustaría que fuera, y tienes que adquirir muchas habilidades para hacer ese video, y te va a gustar más o te va a gustar menos. Si recién empiezas, probablemente te va a gustar menos, pero entonces una vez que lo publicas, ya lo tienes y puedes ya sea seguir adelante dentro de ese mismo nicho, dentro de esa misma idea, o simplemente quiquear y salirte, ¿no? En plan, decir, esto no es lo mío, o me divertí, estuvo bonito, fue una buena experiencia, pero ahí se acabó, no me interesa seguir haciendo esto y prefiero hacer otras cosas. Y simplemente es así, y es por la época en la que nos tocó. Nos tocó una época en la que podemos hacer cosas que antes no se podían hacer, y simplemente por las condiciones, y hoy en día sí las podemos hacer, y por eso tenemos muchas ideas de querer hacer cosas, pero después no las hacemos, porque si bien tenemos todas estas capacidades de hacerlas, sabemos que la criba está en el tiempo y en meterte y directamente meter mano y ponerte a hacerlo. Así que bueno, yo ¿qué diría que se puede hacer o qué recomendaría? Pues es eso, como dije, ir por facetas, ir por proyectos, y te va a salir bien o te va a salir mal, pero eso también te va indicando hacia dónde moverte. Entonces eso fue con respecto al video, ¿no? Por ejemplo, ¿te interesa más hacer un video sobre cine? Bueno, sobre esta película más en específico podría ser, igual sobre cine, pero más seguramente en una película o una serie, y ya está, lo realizaste, ya está hecho. O sea, tuviste un ímpetu y lo realizaste, te realizas, pero quizá no estás del todo conforme, pero sí quieres seguir haciéndolo. Me explico, ahora no sé, gracias a hacer ese video se te ocurrió hacerlo sobre otra película que también te había gustado, o hacer la secuela, o yo qué sé, y entonces te metes manos a la obra, pero esta vez ya con el conocimiento de lo que hiciste previamente, y sabes qué cosas no te gustaron del primer video, o qué cosas te fallaron, o qué cosas no querrías, o qué cosas no entendiste, y te pones a aprenderlas, y aprendes un cacho más para hacer ese video sin el error del anterior. Por ejemplo, no sé, digamos que el anterior lo que más te disgustó fue la miniatura, entonces aprendes un poco más sobre cómo hacer miniaturas, y para el segundo video tienes una mejor miniatura y te realizas muchísimo más, y ya está, y así vas progresando video en video. Y si ya llega un punto en el que ya te detienes y dices, sabes que esto se acabó, o igual y llega un punto en el que te das cuenta de lo que tienes, y eso pasa muchísimo, lo he visto con muchísimas personas que cuando narran sus historias de cómo pasó, generalmente no era como un deseo exacerbado de yo hice paso a paso y sabía lo que iba a pasar, sino que generalmente van construyendo, porque a diferencia de una casa o un muro, que obviamente tienes que saber qué estás haciendo antes de empezarlo, con nuestras vidas no es así. Con nuestras vidas generalmente, muchas veces, la más de las veces, vamos dando tumbos por aquí, por allá, hasta que nos damos cuenta de que hemos hecho algo bueno con nuestra vida. Ahí es donde entran los buenos hábitos. Hacer buenos hábitos indudablemente al final va a hacer que veas el panorama completo y digas, ok, he logrado algo importante, a que si lo haces al revés, ¿no? Es decir, también sí hay que tener una cierta guía, pero no es como un plano arquitectónico, que es un problema que le puede pasar a muchísimas personas que se traban porque creen que su vida debe estar perfectamente planeada y deben saber qué van a hacer hoy, mañana, pasado. Y no es eso, solamente deben saber hacia dónde se quieren orientar, y ya después hay que trabajar, porque si no trabajas, pues es que la verdad es que te quedas estancado. Entonces, ese es el punto. El punto es que realizas todas estas cosas, vas realizando videos a videos y lo ves como videos, ¿no? Entonces dices, pues no piensas en quiero un canal de cine, sino piensas quiero un video, o lo puedes aterrizar, puedes pensar así, puedes desearlo, decir me encantaría un canal de cine, pero es tan grande. Al final piensas más bien en ese video, lo intentas aterrizar, dices, ok, un video, un canal de cine es muchísimo trabajo, requiere muchas cosas que incluso escapan a mi control, conocimientos que no sé, que no tengo.
experiencias, contactos, visitas, porque hay que entender un canal y muchos de los proyectos de internet como que realmente si no hay apoyo, si no hay una comunidad, si no hay pues como ese movimiento, realmente es difícil para uno mantenerlo. Hay que entender las cosas así. Del mismo modo que no te aventurarías a hacer una casa sin presupuesto, sin trabajadores, sin quizá un arquitecto o un ingeniero, o si tú fueras el arquitecto o un ingeniero sin peones, sin albañiles. Del mismo modo no te arrojarías a crear un canal de YouTube de cine, porque has de saber que un canal de YouTube de cine, porque, bueno, de lo que sea, ¿no? Lo pongo de ejemplo porque es lo más cercano, pero de lo que sea, porque sabes que un canal realmente para crecer requiere realmente muchos videos y de una calidad aceptable. Hay canales que surgen con muy pocos videos, hay canales que requieren muchísimos más. Es que es muy difícil de decirlo, pero pongamos por norma general que requieres una gran cantidad de videos de una calidad bastante aceptable, y para eso hay que trabajar muchísimo. Y aparte de trabajar muchísimo, pues en paralelo tienes que hacer muchísimas otras cosas en tu vida, ¿no? Entonces, antes de comprometerte con un proyecto tan grande que quizá no sabes del todo si va a funcionar, si es lo que quieres, a lo mejor lo tienes claro, y está perfecto. Hay personas que lo tendrán muy claro y pues está cool, ¿no? Por ejemplo, hay tipos que quizá las películas de Marvel, y me tocó verlo en internet, que eran como su mundo, ¿no? Y tenían todo decorado de Marvel o de DC y figuras y pósters y cómics y te enseñaban lo que compraban y se nota que su mundo ya era eso antes de empezar a mostrarlo en internet, ¿no? Y eso está genial. Y si yo lo hubiera tenido, probablemente también lo hubiera hecho. Entonces, si eres así, pues bueno, creo que probablemente ni siquiera necesitas estar viendo este video, o probablemente ni siquiera lo estés viendo. Pero me refiero más bien a las personas que por Y o por X razones no lo tienen tan claro, o su vida no está tan estructurada de ese modo. Y puede pasar por muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya les decía yo, ¿dónde lo dije? No lo sé, por ahí en un video, no sé si este canal, creo que no, porque este canal estaba muy nuevo todavía, pero él había comentado en otro video que yo comencé con todo la temática de crear contenido sobre cine, gustándome el cine, pero sin recursos para el cine como tal, ¿no? En plan, por ejemplo, no sé, a mí me ha tocado, yo he conocido, de hecho, la mayoría de personas que yo conocía, que les gustaba el anime, la temática manga y demás, eran personas con bajo presupuesto. La mayoría, llegué a conocer dos que tres que tenían un poco más de presupuesto, pero la mayoría realmente eran personas con bajo presupuesto que no se podían permitir vivir tan inmersos en aquello que les gustaba, ¿no? Y en cambio en internet yo vi mucha gente, algunos muy famosos, otros que no fueran tan famosos, que apenas iban empezando, y otros que ya eran famosos, pero desde antes se notaba que ya tenían mucho, que vivían inmersos en esa cultura, ¿no? Y cada semana o cada mes se compraban ciertos mangas y podían permitirse leerlos, sentirlos, coleccionarlos, almacenarlos, que veían anime desde Crunchy o alguna cuenta específica, que se compraban ciertos accesorios de una calidad, de una gama mediana y demás, ¿no? Entonces, como que sí, ellos a través de sus recursos económicos, de tiempo y demás, se construían un poco esta, no jaula ni esfera, pero este enramado, básicamente, en el que se podían permitir vivir un poco más cerca o dentro de aquello que les apasionaba. Entonces, bueno, para ellos sí que a lo mejor lo tienen muy claro, y luego aparte ya empezar a documentar todo eso que ya estás haciendo, porque eran personas que muchas veces obviamente incorporaron nuevas cosas gracias a YouTube, pero muchas veces ellos ya se compraban cosas sobre sus hobbies, ya se andaban tal. Entonces todo eso permitía que, bueno, era mucho más fácil simplemente ahora comenzar a dejar que el contenido se tratara de eso mismo que yo ya hacía. Pero ¿qué pasa con personas? Y digo, me tocó con ellas que, por ejemplo, les gustaba muchísimo el anime, les encantaba el anime, pero tenían que verlo en pirata y solo veían el anime en pirata y no se compraban figuras, o se compraban muy pocas, prácticamente no se compraban mangas, leían mangas en digital y por ejemplo, tú entrabas a sus cuartos y no podrías decir que el manga era su vida, pero en realidad veían muchísimo manga leían muchísimo manga y veían muchísimo anime, pero claro, sus circunstancias no lo reflejaban, y muchas veces, por ejemplo, tenían que hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eso pasa, que hay de personas que trabajan de algo que les da mucho más tiempo para dedicárselo a sus hobbies, ¿no? Por ejemplo, digamos, de viajar, digamos que te gusta muchísimo todo el tema de los países y demás, pero no tienes dinero para viajar, y otra persona también le gusta, pero sí que tiene dinero para viajar y se lo puede permitir. Entonces para esa persona crear contenido de viajar significa otra cosa que para ti a lo mejor sería hacer videos desde tu casa hablando sobre ciertas cosas de viajar, o hacer un video sobre viaje una vez cada mes, cada año quizá. Eso significa que tu canal no puede ser igual que el de ese que te gusta, el de ese canal, de esa persona que te gusta tanto, que hablan de viajes y se van de viaje constantemente, que probablemente a ti te gustaría, pero tú no puedes permitírtelo. Entonces te queda o no hacer nada, que no creo que sea la solución, o te queda
hacer un canal de algo que no sea exactamente eso y que no sea de ese modo. Y entonces tienes un canal que habla de otras cosas y también de vez en cuando puedes hablar de viaje. Y eso está bien y está mal, o sea, es feo, pues en teoría no puedes hacer lo que quieres, ¿no? Es como una especie de, yo creo que coitus interruptus, bueno, es un término un poco burdo, ¿no? Y quizá de mal gusto. Entonces, el punto es que es esa comezón que no te puedes rascar, ¿no? Porque sabes un poco qué quisieras hacer, pero no puedes hacerlo. O incluso quizá crees que sabes qué quieres hacer, pero no puedes comprobarlo porque no del todo, me explico. Entonces, como dije, bueno, lo que yo recomiendo simplemente es aterrizarlo mucho más. Y por ejemplo, en lugar de decir, quiero un canal de viajes, pues bueno, haré un blog de viaje. Haces un blog de viaje y puede que te des cuenta que sí es lo tuyo, que sí te encanta. O mientras haces el blog de viaje te das cuenta que te gusta mucho el diseño o la edición o yo qué sé. El punto es que la vida es muy amplia y el mundo ya es amplio. El universo, la vida, tu ciudad ya es lo suficientemente amplia. El conocimiento, la teoría, la información ya es demasiada, es tan absoluta que una forma de protegerte y una forma de que ahora tú no le añadas más es centrarte. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo, en lugar de proponerme, que yo pecaba de esto antes, pero ahora mismo, en lugar de proponerme, quiero aprender a dibujar, me propondría, muy bien, quiero dibujar este personaje, o quiero dibujar cabezas, pero trataría más bien de que fuera este personaje. Me explico, por ejemplo, para que quede más claro, y ya con esto lo puntualizamos muy bien, música. Yo en lugar de decir, quiero hacer música, quiero aprender a producir, quiero aprender y demás, porque sería muy difícil, sobre todo al principio, como dije, me propondría, digamos que yo ya tengo escritas unas canciones, ¿no? 2, 3 canciones o una. Mi meta, mi sueño, en lugar de ser tener una carrera musical y bla, bla, que es algo tan apabullante y tan grande, tan enorme, que no solo depende de ti y requiere muchísimo tiempo, mucho esfuerzo del que no cuentas y bueno, te estás haciendo ilusiones porque dices que quieres eso, pero nunca has tenido algo remotamente parecido. Tú crees que lo quieres, pero realmente no lo sabes, no lo puedes saber. Entonces más bien me propondría, ok, yo quiero grabar este sencillo. Y ahora, opciones hay muchas. Podría ir a un estudio, podría intentar costeármelo yo mismo, tendría que revisar algunas cosas para saber, bueno, cómo se graba una canción. Y entonces ahí me daré cuenta que necesito tal micrófono y quizás me lo pueda costear o tal vez no. Y tal vez para una sola canción yo diga, no, pues que quiero que esta canción sea muy buena. Entonces puedo más bien ir a pagar un estudio, unas horas de sesión que también son caras, pero ya está la canción, si me lo puedo permitir, ¿no? O me compro un mini home studio, un mini kit de home studio que me puede salir en 3,000 pesos o algo así. Y así hago esa canción. Y una vez hago esa canción, ya está. Y le pongo una buena miniatura o hago un videoclip incluso. A lo mejor el videoclip es de peor presupuesto que la canción o incluso del mismo, no lo creo, pero bueno. Y entonces ya está. Tengo una canción. Puedo decir que hice una canción, ¿sabes? Y puedo decir, no me refiero a presumir, sino que simplemente yo mismo puedo saber, ok, hice una canción. He logrado hacer una canción. Hice una canción. Y ya una vez con eso, quizá haga otra. Y luego quizá otra. Y luego quizá llega un punto en que diga, pues realmente mi sueño me gustaría hacer un EP. No un álbum, pero sí quizá un EP, un 4 o 5, máximo 6 canciones y entonces lo hago. Requiere más trabajo, me tardo unos buenos meses, pero está, y ya está. Tengo una canción y un EP. Y luego si se presenta la vida y ya no puedo dedicarme a la música por tal, me tengo que dedicar a otras cosas, por lo menos sé que tengo una canción y un EP. Y yo, desde mi perspectiva, con eso podría morir más tranquilo que si me tuviera que ir con 4, 5, 6 letras escritas y que nunca pude grabar, que nunca pude intentar grabar. Y lo mismo, eso no significa que van a ser canciones excelentemente producidas como si las hubiera grabado en el estudio en el que grababa Michael Jackson o como si me hubiera ayudado a producirlas Rick Rubin. Pues no, quizás suene bastante mal, pero ahí están. Y luego también es por cantidad y calidad, ¿eh? A lo mejor yo quiero grabar una canción medianamente decente porque nunca tu primera canción va a ser increíble a menos que pagues muchísimo dinero o que tengas mucho conocimiento, pero puedo intentar invertirle todo. No lo recomendaría como tal, pero bueno, habría personas que podrían intentarlo, o yo podría, por ejemplo, como dije, comprar mi pequeño home studio y bien o mal, probablemente mal, hacer 4, 5, 6, 10, 15, 20 canciones que a lo mejor después no me llevan a nada, ¿sabes? A lo mejor no me vuelvo famoso, no tengo dinero y tengo que dejarlo al final. Pero aprendí cosas que te pueden servir para muchísimas otras cosas. O para si algún día retomas la música, bueno, ya no empiezas desde cero. Eso es todo, yo creo. La verdad, sinceramente, eso es lo que quería explicar. Y a veces, y en realidad explicármelo a mí mismo. Pero bueno, espero que a alguien le pueda servir. Pero yo creo que es eso, ¿sabes? Como que puntualizarlo mucho. Y es cuestión de escarbarle, de buscar en ti qué realmente quieres. Porque como dije, igual puedes tener estos sueños muy grandes, pero yo recomendaría que te escribes a ti mismo y los aterrices. Entonces, por ejemplo, pues no sé, yo no quiero pintar, pero si a mí me gustara mucho la pintura, probablemente yo quisiera hacer algo en concreto. Entonces, quizás yo podría estar pensando en que yo quisiera pintar un paisaje cerca de mi casa en la noche, inspirándome en un pintor que me guste muchísimo, quizá Van Gogh. Y entonces tengo una directriz muy particular
hacia la cual dirigirme. Y entonces me pongo a aprender cómo hacer paisajes. Si, por ejemplo, el paisaje de mi casa tiene árboles, pues cómo pintar los árboles, cómo pintar el sol y luego alguna técnica especial. Va a ser una basura, tal vez, pero lo estás concretando. Y así con todo, así con todo. Y como dije, vas a probar muchas cosas, muchas van a ser un desperdicio de tiempo, pero otras será una buena inversión y entonces te irás moviendo hacia allá. Y como dije, por ejemplo, en el canal de YouTube, que dije que es algo que tengo muy fresco, pues quizá al final, después de mucho trabajo, después de pasártela muy bien, haciendo el video que querías, es una colección de videos que quieres, ¿no? Y quizá, bueno, haces los videos que quieres, pero algún día te das cuenta que esos videos no están obteniendo tantas visitas y entonces haces un video que no quieres, pero quieres hacer. Es decir, un video que a lo mejor no es el que tú más quisieras, pero sabes que te va a dar visitas. Y esto se debe a que tu objetivo cambió, aunque sea para ese video. El objetivo en el video anterior era expresar lo que querías hacer sobre ese video, que era una película, por ejemplo, y te encantaba. Pero el objetivo de este video era obtener visitas. Y obtienes más visitas que el anterior. Ya está, se cumplió. Y al siguiente puede ser otro objetivo. Puede ser quizá un objetivo de hacer una noticia. O yo qué sé. El punto es que hay muchísimos objetivos. Y yo creo que es mejor ir cumpliendo esos objetivos pequeños que intentar cumplir los grandes y terminar teniendo nada o no haciendo nada o haciendo cosas muy malas porque ese objetivo grande no sabías ni qué cosas tenías que hacer para llegar a él. Entonces así, como dije, haciendo pequeñas cosas, quizá empiezas un canal hablando un día sobre el tipo de plumas que te gustan y cómo escribes con esas plumas y otro día haces uno sobre tus gadgets tecnológicos o los audífonos que te gustan y demás y otro video tienes ganas de hacer un video blog sobre tu vida quizá. Y luego otro video, quieres hacer lo que realmente querías hacer, ¿no? El video de viaje, quizá, y te aventaste un viaje y pudiste grabarlo. Y luego quizá otro día pudiste grabar hiciste uno sobre una película que te gustaba. Y entonces te das cuenta que te gusta mucho el de viaje y que obtuvo bastantes visitas. Entonces dices, bueno, quizá por aquí podría ser. Y entonces ahora sí inviertes un poco más en otro viaje que lo haces casi principalmente para hacer un video porque le fue bien al anterior. O no, pero el de películas, por ejemplo, quizá también al de películas sí le va bien y al de viajes no. Entonces haces otro video de películas y otro y otro y otro y otro. Y luego haces uno sobre cómo creas tu contenido. Y luego haces uno sobre los libros que estás leyendo, etcétera, ¿no? Bueno, creo que se entiende. Y después de unos años o unos meses, el punto es hacer mucho. Cuando pase el año y llegue el fin de año y esté a punto de ser año nuevo y te pongas a meditarlo y escribas tu journal y pienses qué hice este año, te des cuenta que construiste un canal de cine. Puede ser. Quizá no fue tu meta inicial o quizá tu meta simplemente era aprender y demás, pero al final te das cuenta que hiciste más videos de cine que de los que hiciste de viaje y demás y que además a los videos de cine le fueron mejor y que tu canal, aunque no lo pensaste en eso, ahora está constituido de bastantes personas que les gustaron tus videos de cine y que cada vez que publicas un posteo, obviamente obtienes pocas visitas, pero si haces un posteo de cine, obtienes un poco más y entonces ahí ya tienes que tomar decisiones, ¿no? Ahí ya es pilotear. Y entonces tienes que decidir, y decidir es difícil. Pero para mí decidir es mucho mejor que no tener opciones, ¿no? Ya tienes opciones, y eso es lo bueno. Ahora tienes una opción, continúas explorándote tu canal y abriéndote a la aventura y haciendo videos de todo tipo, a pesar de que muchas personas de las que obtuviste se van a perder, o hablando de cosas para intentar atraer a otra gente, de otras temáticas, en fin, lo sigues haciendo por hobby, lo sigues haciendo simplemente por divertimento, o te instauras en algo, o por ejemplo, si tus videos de cine les fueron tan bien, que ese canal lo conviertas en un canal de cine y te crees otro canal en el que sigas haciendo este contenido que hacías en el anterior canal sobre tu vida, de vlogs y demás, y ese canal lo dejas para canal de cine y te dedicas a hacer contenido de cine y en un punto si le empieza a ir bien, entonces tomas la decisión y decides si contratas a alguien para que te ayude a crear ese contenido y así ya estás ganando dinero de un canal y así es como funciona la vida, siento yo, en muchísimos aspectos. La verdad es que la vida no es como que tú eres el arquitecto, el ingeniero de obra que lo piensa y luego así es, ¿no? Que es algo que decía Jaime Altozano en uno de sus recortes de streams en Jaime After Dark y me gusta muchísimo y muchas veces me lo vuelvo a ver porque él decía, ¿no? Que hay que estar abierto a las oportunidades y más bien adquirir las habilidades que te permitan entrar en muchas puertas y estar pendiente de qué puertas se abren, porque realmente es muy difícil que tú pienses que algo va a ser tu vida a cualquier edad, ¿eh? Nos lo dicen de jóvenes, nos dicen que cuando tenemos 17 años, 16, 15, que hay que estar abiertos, que es difícil que lo que tú creas que va a pasar en esa etapa en tu vida adulta va a pasar, y es verdad, pero también es verdad ahora o en cualquier momento, cuando tengas 23, 24, 27, 30 años, hasta cuando tengas 40, no siempre, sino es que la mayoría de las veces no vas a poder decidir qué pasa con tu vida. Aun cuando tengas 40 o 50 años, tú vas a pensar que van a pasar cosas y luego no van a pasar, entonces hay que estar abierto en ese sentido. El punto es de que la verdad es que no es que tú imagines o construyas en tu mente un plan de cómo van a ser las cosas y luego justo así sea, y luego Jaime Altozano, porque entonces tendrías una capacidad de predecir el futuro de la hostia, y es verdad, predecir es muy difícil, y yo no quiero vaticinar, prefiero hacer,
construir, ir tomando direcciones. Eso es algo que también yo he visto en un contenido de Romo Alfons, en el que él hablaba sobre cómo construirte en YouTube y demás. Y él decía que, bueno, que cómo él obtenía las ideas que sabían que iban a funcionar. Y él decía, haciendo, yo hago y luego veo que funciona. Y recomendaba eso, ¿no? Si tú quieres saber, tener claro qué es lo que tienes que hacer, haz. Y eso es lo que yo quiero hacer y lo que yo recomiendo hoy en día a la gente, igual a quien le sirva. Pero sí, hay que hacer. Es la criba final, ¿no? Hay que hacer las cosas, ponerse a hacer, y solo haciendo vas a saber qué va a pasar, ¿no? Y colocando semillas, ¿no? Colocando semillas en distintos terrenos. Y solo así, colocando muchas semillas, vas a ver en qué terreno está la mejor tierra, la tierra más fértil, el mejor clima. Y en cuanto veas ahora sí que va a haber un lugar donde sí van a crecer y muchos otros se van a perder, se van a desperdiciar. Pero entonces, en cuanto veas que sí hay, que empieza a florecer, ahí es donde sí tienes que colocar todo tu empeño, y ahí sí pones la pasta, ahí sí empiezas a regar, pones todo ya a un punto mucho más fuerte, y es así, ¿no? Entonces así con Yuru creas muchísimas semillas, muchísimos videos, y en cuanto veas que algunos sí despegan, hay temáticas en las que sí puedes tirar de mejor manera, tienes una mejor capacidad, una mejor intención, tienes mejores formas de hacerlo, y a la gente le gusta más por alguna razón. Había un hueco de mercado que no tenías idea, pero por alguna razón surgió. Entonces ahora sí empiezas a apostar todo por esa idea, por esa temática, por ese desarrollo que en un principio no lo podías saber porque no eres un vidente, y ahora sí te esfuerzas y entonces obtienes frutos. Esto es todo.